Muchos pasan la vida esperando que algo o alguien los empuje a moverse, esperan el momento perfecto, la compañía ideal, la validación que les confirme que están listos, pero ese momento nunca llega. Y lo que no entienden es que la espera es una forma elegante de rendirse. Yo lo aprendí cuando nadie vino a levantarme, cuando el silencio fue mi único acompañante y tuve que decidir si iba a seguir lamentándome o si iba a convertirme en el hombre que decía que quería ser. No fue una decisión romántica, fue brutal. Me miré al espejo con la verdad desnuda frente a mí. Nadie iba a salvarme, nadie. No porque el mundo fuera cruel, sino porque la vida te da las herramientas, no los resultados, y ese día entendí que la fuerza no se busca, se construye, que la motivación no se pide, se entrena, que la autosuficiencia emocional no es frialdad, es madurez. Durante años creí que necesitaba apoyo constante, que si alguien me alentaba, me era más fácil mantenerme firme, que si tenía compañía el camino sería más llevadero, pero cada vez que el apoyo faltaba, me derrumbaba, y comprendí algo doloroso: si mi estabilidad dependía de otros, entonces nunca sería libre. Esa verdad me atravesó como una espada, porque nadie quiere admitir que ha estado viviendo a la sombra del estímulo externo. Nos gusta pensar que somos fuertes, pero cuando quitas los aplausos, las miradas, los mensajes de ánimo, ¿qué queda? Queda lo que eres de verdad. Y en ese silencio fue donde comencé a encontrarme. Los primeros días fueron insoportables. Me sentía vacío, sin dirección, cada paso me pesaba como si caminara en barro, pero seguí. Me repetía una frase que se convirtió en mi ancla: si hoy no hay nadie que te impulse, te impulsas tú. Y lo hice, a veces con lágrimas, a veces con rabia, a veces con un cansancio que parecía infinito, pero siempre con una certeza: si logro sostenerme solo, entonces podré sostener cualquier cosa. Porque la verdadera fortaleza no se mide en los días fáciles, se mide en las noches donde no hay testigos, donde el único que puede levantarte eres tú. Empecé a observar mi mente, a darme cuenta de cuántas veces buscaba refugio en la validación, publicaba algo esperando aprobación, contaba mis planes buscando aliento, pedía consejo no porque no supiera qué hacer, sino porque necesitaba sentirme acompañado en mi decisión, y cada vez que hacía eso, sin notarlo me debilitaba un poco más, porque cada vez que pides que te empujen, renuncias a la oportunidad de empujarte tú. Así que comencé a practicar un nuevo tipo de silencio, el silencio de no explicar, de no pedir, de no justificar, simplemente actuar. Y fue extraño al principio, porque el ego grita cuando no recibe atención, pero después de un tiempo, ese silencio se volvió un templo, un espacio donde podía escucharme sin ruido, donde mi mente empezaba a obedecer a mi voluntad. Ese proceso me enseñó algo esencial: la fortaleza interior no se trata de no necesitar a nadie, sino de no depender de nadie. No es aislamiento, es dominio, no es orgullo, es autonomía. Y esa diferencia cambia todo, porque cuando dejas de depender, puedes relacionarte desde la libertad, no desde la carencia. Puedes amar sin miedo a perder, puedes trabajar sin miedo a fallar, puedes soñar sin miedo al juicio, porque ya no estás atado a la opinión ajena, estás sostenido por tu propio centro. Recuerdo una noche en particular, llevaba semanas sintiéndome frustrado, sin avances visibles. Me senté en el suelo, apagué el teléfono, apagué la luz, y solo respiré. Le pregunté a mi alma: ¿qué estás evitando? Y la respuesta llegó con brutal claridad: estaba evitando sentirme solo, no físicamente sino emocionalmente. Estaba evitando el peso de mi propio vacío, porque es más fácil culpar al entorno que enfrentarse con uno mismo. Pero esa noche lo hice, y descubrí algo que cambió mi vida: la soledad no es el enemigo, es el gimnasio del alma, es el lugar donde te haces fuerte, donde tu diálogo interno se vuelve tu entrenamiento, donde aprendes a ser tu propio aliado. Desde ese momento empecé a tratar mi mente como un músculo. Cada pensamiento débil, lo enfrentaba; cada excusa, la desarmaba; cada impulso de rendirme, lo transformaba en energía para avanzar. Me repetía: no necesitas sentirte listo, solo necesitas moverte. Porque entendí que la acción no espera la emoción, la crea. Y cada vez que me movía a pesar del miedo, el miedo perdía poder. Cada vez que actuaba sin motivación, la disciplina crecía. Cada vez que resistía la tentación de buscar apoyo, la autosuficiencia se fortalecía. No fue fácil. Hubo días en los que me pregunté si valía la pena, días en los que deseé que alguien me dijera que estaba haciendo bien las cosas, pero cuando logré avanzar sin esa voz externa, algo dentro de mí se encendió. Era una sensación nueva, no era euforia, era respeto, respeto por mí mismo, porque me había probado que podía mantenerme en pie sin bastones emocionales, y ese respeto se volvió mi combustible. Hoy puedo decirte con certeza,
La fuerza no se demuestra cuando levantas más peso que otros, sino cuando sigues levantándote tú incluso cuando nadie te ve, porque los grandes cambios no ocurren frente a una multitud, ocurren en el silencio de tus propias decisiones, ahí, en ese espacio donde nadie te aplaude, donde no hay testigos, donde no hay recompensa inmediata, se forja el carácter, y ese carácter vale más que cualquier reconocimiento. Cuando logras sostenerte solo, tu mundo cambia, las críticas ya no te hieren, porque entiendes que el juicio de otro no puede derrumbar lo que tú construiste con tu dolor, los elogios ya no te inflan, porque no necesitas validación para saber tu valor, los fracasos ya no te rompen, porque has aprendido a reconstruirte desde las ruinas, y los éxitos ya no te ciegan, porque sabes que el verdadero logro es mantenerte fiel a ti mismo. Si estás escuchando esto, quiero que lo entiendas profundamente. Tu poder no está afuera, no está en tus amigos, ni en tu pareja, ni en tu familia, ni en tus circunstancias. Tu poder está en tu capacidad de decidir quién eres incluso cuando el mundo no te da motivos para seguir, y si logras eso, si logras mantenerte firme en medio del caos, si logras elegir avanzar cuando nadie te empuja, si logras confiar en tu criterio aunque estés solo, entonces ya ganaste, porque esa es la victoria que cambia todo. A veces la gente me pregunta, ¿cómo se empieza? Y siempre respondo lo mismo. Empieza en el momento en que dejas de esperar, empieza cuando aceptas que no necesitas sentirte preparado para actuar. Empieza cuando eliges disciplinarte en silencio, cuando te conviertes en tu propio juez, en tu propio guía, en tu propio mentor, porque solo entonces la vida empieza a moverse en serio. Y te digo esto desde mi experiencia, no desde una teoría. Lo que me transformó no fue leer más libros, ni rodearme de gente inspiradora, ni escuchar discursos motivacionales. Lo que me cambió fue un momento de absoluta soledad en el que decidí que no iba a seguir siendo mi propio obstáculo, que no iba a esperar comprensión, ni validación ni compañía, que iba a avanzar. Punto. Esa decisión, aunque pequeña, cambió el rumbo de mi historia, porque el poder no llega de golpe, llega en forma de hábitos, en forma de esos pequeños momentos donde eliges no rendirte, donde haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, en forma de esa conversación interna donde te dices, hoy también lo haré, y lo haces, sin público, sin aplausos, sin recompensa, solo por respeto a ti mismo. Y quiero que recuerdes esto cuando aprendes a sostenerte solo, la soledad deja de doler, empieza a inspirar, porque te das cuenta de que no estás solo, estás contigo, y eso basta. Si este mensaje está resonando contigo, comenta una palabra, fuerza, porque esa palabra representa el primer paso hacia la independencia emocional, hacia la fortaleza real, hacia la libertad interior que nadie puede quitarte. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que el ruido del mundo ya no puede guiarte, que las opiniones de otros, aunque bien intencionadas, ya no tienen el peso que solían tener. Ese momento marca el inicio de tu madurez emocional. Es cuando comprendes que vivir buscando aprobación es vivir en una cárcel invisible, y que la llave para salir siempre estuvo en tu mano. Durante mucho tiempo, confundí aceptación con amor, pensaba que si lograba que los demás me entendieran, me respetaran o me admiraran, entonces mi vida tendría sentido, pero lo que no sabía es que esa búsqueda incesante te aleja de ti mismo. Empiezas a moldearte para encajar, a suavizar tus aristas, a callar tus verdades para no incomodar, y sin darte cuenta, terminas convertido en una versión diluida de lo que alguna vez fuiste. Lo peor no es perder la autenticidad, lo peor es dejar de reconocer tu propio reflejo. Aprender a ser autosuficiente emocionalmente no significa cerrarte al mundo, significa liberarte de él, significa que puedes escuchar sin absorber, que puedes amar sin depender, que puedes dar sin vaciarte. Es un equilibrio que requiere valentía, porque implica desprogramar todo lo que te enseñaron sobre el valor personal. Nos criaron para creer que el afecto se gana, que el respeto se obtiene complaciendo, que el amor depende del sacrificio, pero cuando entiendes que tu valor no necesita ser validado, toda tu estructura interna cambia. Comienzas a caminar distinto, ya no imploras atención, la proyectas, ya no pides comprensión, actúas con claridad, ya no te quiebras ante el rechazo porque sabes que lo que se va nunca fue tuyo realmente, y esa tranquilidad no viene de la arrogancia, viene del dominio sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tus reacciones. Recuerdo que hubo una época en la que cualquier crítica me desestabilizaba, bastaban unas palabras negativas para hacerme dudar de todo mi progreso, me costaba dormir, le daba vueltas a cada frase, a cada gesto, a cada mirada, me dolía profundamente no ser entendido, pero un día me pregunté, ¿por qué me afecta tanto? Y la respuesta fue tan simple como devastadora, porque no me creía suficiente sin la aprobación de otros, y cuando comprendí eso, todo cambió.
Empecé a trabajar en silencio, a construir mi fortaleza desde adentro, sin publicarla, sin buscar aplausos. Fue incómodo al principio, porque mi ego estaba acostumbrado a la exposición, pero poco a poco, ese silencio se volvió mi escudo. Aprendí a escuchar críticas sin reaccionar, elogios sin inflarme, y comentarios sin perder el centro. Esa es la verdadera libertad. No dejar que nada externo altere tu paz interna. Cuando dejas de depender emocionalmente del mundo, te conviertes en un observador, ves cómo la gente se desgasta tratando de mantener apariencias, cómo se desespera por no ser olvidada, cómo teme quedarse sola, y no los juzgas, porque tú estuviste ahí, pero dentro de ti hay una serenidad distinta. Ya no necesitas demostrar nada, ya no corres, ya no compites, te basta con ser coherente contigo mismo. Esa coherencia es poder, es la raíz de la fortaleza emocional, porque cuando tus pensamientos, palabras y acciones están alineados, nada puede desequilibrarte. Pueden hablar, pueden dudar, pueden traicionar, pero tú permaneces. Y esa permanencia no nace del orgullo, nace del propósito. He conocido a muchas personas que se creen fuertes, porque no muestran emoción, pero eso no es fortaleza, es represión. La fortaleza real consiste en sentir sin perderte, en llorar si es necesario, pero seguir caminando, en aceptar el miedo, pero no rendirse ante él, en reconocer la tristeza, pero no alimentarla, porque la emoción no es el enemigo, el apego a ella sí lo es. Cuando aprendes a observar tus emociones sin permitir que te dominen, te vuelves dueño de tu vida, ya no reaccionas impulsivamente, eliges conscientemente, ya no te quiebra lo inesperado, te adapta, ya no te define el resultado, te define la intención, y ese nivel de control interno te da una confianza que nadie puede darte ni quitarte. Recuerdo una frase que me dije a mí mismo en uno de mis peores momentos: todo lo que necesito, ya está dentro de mí. Al principio me pareció una simple afirmación, pero cuando la repetí con convicción se convirtió en una verdad. Empecé a notar cómo mi mente buscaba constantemente algo afuera: motivación, reconocimiento, amor, dirección, pero la realidad es que todo eso ya estaba ahí esperando a que yo lo activara. Cuando reconoces eso, el mundo exterior deja de tener poder sobre ti, no porque te desconectes, sino porque ya no dependes. La vida sigue teniendo altibajos, pero tú ya no caes con ella, aprendes a mantenerte en tu eje, incluso cuando el entorno cambia, y ahí descubres la verdadera fortaleza, la estabilidad interna en medio de la incertidumbre externa. He visto a muchos rendirse cuando la vida los golpea, no porque no puedan resistir, sino porque nunca aprendieron a sostenerse por dentro. Se apoyaban tanto en lo externo que, cuando eso desapareció, se quedaron vacíos, y no los culpo porque nadie nos enseña a ser emocionalmente autosuficientes, nos enseñan a buscar, no a generar, pero llega un punto en que ya no puedes culpar al pasado, llega un punto en que tienes que asumir el mando, tienes que decirte: a partir de hoy mi paz no depende de nadie, mi equilibrio no se negocia, mi energía no se regala, mi enfoque no se dispersa, y mantenerte firme. Aunque cueste, aunque duela, aunque el mundo te diga que te estás volviendo frío, porque no estás siendo frío, estás siendo sabio, estás eligiendo conservar tu poder. La fortaleza interior no se construye en la comodidad, se forja en la incomodidad, en la frustración, en el cansancio, en los días donde no ves resultados. Es ahí donde tu mente quiere rendirse, pero tu alma te pide seguir. Si obedeces al alma, creces; si obedeces a la mente débil, retrocedes, y cada vez que eliges avanzar, un nuevo nivel de ti despierta. Aprendes a respetarte, a decir no sin culpa, a poner límites sin miedo, a soltar sin odio, y descubres que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que sientes, porque cuando puedes controlar tus emociones, puedes controlar tu destino, y en ese punto, todo cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia, la gente lo nota, aunque no entiendan qué es serenidad, es enfoque, es poder silencioso. No tienes que imponerte, simplemente existes con firmeza, ya no persigues, atraes, ya no ruegas, eliges, ya no reaccionas, respondes, y esa diferencia te separa del resto, porque la mayoría vive intentando llenar vacíos, tú aprendes a habitarlos. La mayoría busca razones para seguir, tú sigues porque decidiste hacerlo. La mayoría busca compañía para no sentirse sola, tú disfrutas la soledad porque sabes que en ella te encuentras, y eso te convierte en alguien imparable. Recuerda esto: no puedes controlar lo que te ocurre, pero puedes controlar cómo respondes. No puedes evitar la tormenta, pero puedes construir un refugio dentro de ti. No puedes garantizar que te entiendan, pero puedes decidir seguir firme, aunque no lo hagan. Eso es ser fuerte.
eso es ser libre, eso es vivir desde el centro. Cuando lo entiendes, dejas de pedirle al mundo que sea justo, dejas de esperar que la gente cambie, dejas de exigir comprensión, y simplemente te enfocas en tu propio crecimiento, porque la única justicia verdadera es la que tú mismo creas a través de tu disciplina, tu enfoque y tu propósito, y te aseguro algo: cuando logras sostenerte desde tu centro, la vida empieza a recompensarte de formas que antes ni imaginabas, porque el universo no responde a la necesidad, responde a la convicción. Cuando tú ya no imploras, atraes; cuando ya no dependes, inspiras; cuando ya no buscas amor, lo proyectas, y eso transforma todo lo que tocas. Así que si estás en ese punto donde sientes que nadie te entiende, donde el camino se volvió pesado, donde la soledad parece infinita, recuerda esto: no estás perdido, estás siendo forjado. Lo que hoy duele, mañana será tu base; lo que hoy te pesa, mañana te sostendrá. La vida no te está castigando, te está entrenando, y si puedes mantenerte firme en medio de ese proceso, sin derrumbarte, sin buscar refugio externo, entonces estás más cerca de tu verdadera libertad de lo que crees. Hubo una etapa en mi vida donde confundí el movimiento con el progreso. Hacía mucho, me ocupaba todo el tiempo, pero dentro de mí no cambiaba nada. Corría sin dirección, hablaba sin conciencia, buscaba resultados rápidos porque no sabía sostener la calma. Vivía en la ilusión de que la acción constante era igual a crecimiento, pero la verdad es que solo estaba escapando de mí mismo. La autosuficiencia emocional comienza cuando te atreves a detenerte, cuando en lugar de seguir huyendo, te sientas contigo y te preguntas: ¿qué estoy evitando sentir? Porque no puedes construir una mente fuerte sobre emociones negadas. La fortaleza no nace del control, nace de la comprensión. Muchos quieren ser fuertes, pero pocos quieren conocerse, porque conocerse duele. Duele ver las partes de ti que no encajan con la imagen que muestras al mundo, duele reconocer tus miedos, tus vacíos, tus inseguridades, pero te lo digo con absoluta claridad: no puedes sanar lo que no aceptas, no puedes dominar lo que no reconoces. La autosuficiencia no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a sostenerlo sin quebrarte. Recuerdo un día en particular, estaba agotado, había pasado meses exigiéndome resultados, queriendo probarme que podía con todo, pero esa noche me rendí, no de cansancio sino de lucidez. Entendí que había estado luchando contra mí mismo, intentando ganarle a mis emociones, cuando en realidad debía escucharlas. Así que me senté y dejé que todo saliera: la frustración, la tristeza, la duda, no como debilidad, sino como liberación. Y en ese momento comprendí que no necesitaba vencer mi dolor, necesitaba transformarlo. Desde entonces cada emoción difícil se convirtió en una maestra. La rabia me enseñó lo que no quiero tolerar, la tristeza me mostró lo que debo soltar, el miedo me indicó hacia dónde debía avanzar, y la soledad me reveló mi verdadera esencia, porque cuando aprendes a estar solo y tranquilo, el ruido del mundo deja de intimidarte. Cuando dejas de huir de ti, la vida deja de perseguirte. La fortaleza interior se construye a base de comprensión, no de negación, porque cuando te entiendes, ya no te traicionas; cuando te aceptas, ya no te divides; y cuando te alineas contigo, todo empieza a fluir de forma natural, no porque sea fácil, sino porque ya no estás luchando contra tu propia energía. La gente suele admirar a los que no muestran debilidad, pero yo he aprendido a admirar a los que, a pesar de sentirse rotos, siguen caminando; a los que lloran sin esconderse, pero no se quedan estancados; a los que dudan, pero no se rinden, porque esos son los verdaderamente fuertes, los que han hecho de su vulnerabilidad una fuente de poder. Ser fuerte no significa no sentir, significa sentirlo todo, y seguir eligiendo avanzar. Significa sostenerte cuando nadie te sostiene, mantener tu palabra cuando nadie te exige, seguir creyendo cuando nada parece tener sentido. Esa es la disciplina emocional que separa a los que se rompen de los que se reinventan. Cada vez que la vida me pone a prueba, repito en mi mente: esto no viene a destruirme, viene a enseñarme quién soy, porque toda dificultad es un espejo. Te muestra tu nivel de preparación interna, te revela tus grietas, te obliga a ver si tu fortaleza es real o solo una fachada, y si tienes la humildad para aprender de cada golpe, te haces indestructible. El verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de resistirte, cuando en lugar de decir ¿por qué a mí?, dices ¿para qué? Ese simple cambio de pregunta transforma tu percepción, te convierte de víctima en aprendiz, te saca del dolor y te lleva al propósito, porque nada que ocurre carece de sentido si estás dispuesto a mirar más allá del sufrimiento. Durante mucho tiempo creí que la disciplina era algo externo, horarios, metas, hábitos, y sí, todo eso es importante, pero hay una disciplina más profunda, más silenciosa, más poderosa: la disciplina emocional.
es la que te hace mantener la calma cuando podrías explotar, la que te hace seguir enfocado cuando todo se desordena, la que te impide rendirte cuando la mente busca excusas. Esa disciplina no se aprende de libros ni de frases motivacionales, se entrena en el campo de batalla de tus días más difíciles, cuando nadie te observa, cuando la tentación de rendirte te susurra al oído, cuando el cansancio mental quiere vencerte y aún así eliges continuar. Ahí, justo ahí, se define tu destino. Y te diré algo: el control emocional no se trata de no sentir ira o tristeza, se trata de no permitir que te gobiernen, porque si tus emociones te dominan, eres esclavo, pero si tú las diriges, eres libre. La diferencia está en un solo acto: la conciencia. Ser consciente es detenerte un segundo antes de reaccionar, es respirar antes de responder, es observar lo que sientes sin dejar que te arrastre. Ese segundo de conciencia es la línea entre el caos y el poder. No eres fuerte porque no caes, eres fuerte porque te levantas diferente cada vez, porque aprendes de cada caída, ajustas, mejoras, avanzas. La vida no premia a los que no fallan, premia a los que no se rinden, y para no rendirte necesitas una mente estable, una voluntad entrenada, un corazón en calma. Eso se logra con práctica, con paciencia, con constancia. Hay una quietud que solo conocen los que han pasado por la tormenta, una serenidad que no viene de la ausencia de problemas, sino del dominio sobre sí mismos. Esa calma es el premio de quienes se han enfrentado a su oscuridad y han salido fortalecidos, porque una vez que entiendes que puedes sobrevivir a tus propias sombras, nada externo vuelve a intimidarte. Recuerda esto: el enemigo no está afuera, está en la mente que duda, en la voz interna que dice no puedes, en la necesidad de aprobación que te ata. Si conquistas eso, conquistas todo, porque el mundo puede ser cruel, pero ninguna fuerza externa es más destructiva que una mente indisciplinada. Por eso cada día que controlas tus pensamientos, estás ganando una batalla invisible. Tu mente es tu campo de entrenamiento, tus emociones son tus pesas. Cada vez que eliges el equilibrio sobre la reacción, te fortaleces. Cada vez que eliges la acción sobre la queja, avanzas. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, te transformas. No esperes que la vida sea más fácil, espera ser tú más fuerte. Cuando llegas a ese punto, la tranquilidad se vuelve tu nueva normalidad. Ya no necesitas estar rodeado de ruido, ya no buscas distracciones, empiezas a disfrutar del silencio, de los momentos donde solo estás tú con tus pensamientos, porque en ese silencio no hay soledad, hay presencia. Es el espacio donde creas, donde piensas con claridad, donde tomas las decisiones que cambian tu destino. Muchos temen la soledad porque no soportan escucharse, pero si aprendes a disfrutarla, descubres que es tu mayor fuente de poder, porque ahí puedes limpiar tu mente del caos del mundo, reorganizar tus prioridades y reconectarte con tu propósito. Y el propósito, ese es el combustible de toda fortaleza emocional. Sin propósito, la disciplina se vuelve tortura. Sin propósito, la autosuficiencia se convierte en aislamiento, pero con propósito, cada sacrificio tiene sentido, cada reto tiene dirección, cada herida se convierte en enseñanza. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener una razón tan fuerte que te mantenga de pie cuando todo lo demás falla, y esa razón no la encontrarás afuera, está dentro de ti, esperando a que la escuches. Así que detente un momento, respira, mira hacia adentro, pregúntate con sinceridad: ¿quién quiero ser cuando nadie me ve? Esa respuesta, aunque pequeña, marcará el inicio de tu verdadera fortaleza, porque cuando ya no actúas para impresionar sino para honrarte, cuando ya no buscas ser visto sino ser real, cuando ya no temes quedarte solo sino perderte a ti mismo, ahí comienza el poder. Hay una etapa en el camino donde ya no buscas velocidad, sino dirección, donde comprendes que avanzar sin propósito es solo otra forma de perderte. Yo llegué a ese punto después de años de moverme por impulso, por miedo, por ego. Quería resultados, reconocimiento, validación, pero el día en que logré todo eso y aún me sentí vacío, entendí que la dirección interna vale más que cualquier meta externa. El propósito no se encuentra en un libro, ni en un curso, ni en una conversación inspiradora. El propósito se revela en el silencio, cuando te atreves a quedarte quieto y escuchar lo que tu alma lleva tiempo intentando decirte, porque dentro de cada persona hay una voz que sabe exactamente qué necesita, pero la mayoría nunca la escucha porque vive rodeada de ruido. El dominio mental comienza cuando aprendes a distinguir entre esa voz interna y las 1000 voces externas que intentan decirte quién deberías ser. La sociedad te programa para buscar éxito, pero rara vez te enseña a buscar sentido, y el éxito sin sentido no es éxito, es agotamiento con aplausos. He visto a muchos llegar a la cima y sentirse vacíos, porque escalaron una montaña que nunca fue suya,
Por eso siempre digo, no corras hacia ninguna meta sin antes preguntarte si esa meta nace de ti o del miedo a no ser suficiente, porque cuando tu dirección proviene del miedo, tu destino siempre será la frustración, pero cuando proviene del propósito incluso los tropiezos te fortalecen. El dominio mental es un proceso de limpieza, no se trata de aprender más, sino de desaprender lo que te limita, de cuestionar tus pensamientos automáticos, tus creencias heredadas, tus narrativas internas. La mente humana repite lo que le enseñaron, incluso cuando ya no sirve. Por eso el verdadero cambio comienza cuando te atreves a desafiar tu propio pensamiento. Durante años mi mente me decía que necesitaba demostrar mi valor a través de los resultados, que debía ser más productivo, más reconocido, más admirado, pero un día, en medio del agotamiento, me pregunté, ¿y si mi valor no depende de lo que logro sino de lo que soy? Esa pregunta cambió mi vida, me liberó de la prisión del rendimiento, me enseñó que el éxito más grande no es conquistar el mundo, es conquistar tu mente. La mente sin control es como un caballo desbocado, corre, gasta energía, pero no llega a ningún lugar. La mente entrenada, en cambio, avanza con dirección, con calma, con precisión, y ese entrenamiento no se logra en un día, se logra en la práctica diaria de observar lo que piensas, de no creerte cada pensamiento, de elegir conscientemente qué voz alimentar. Yo comencé a entrenar mi mente como si fuera un músculo. Cada vez que aparecía un pensamiento negativo, lo enfrentaba con acción. Cada vez que la duda me paralizaba, avanzaba igual. Cada vez que el miedo hablaba, lo escuchaba sin obedecerle, porque el miedo solo tiene poder cuando le haces caso. La fortaleza mental se forja en los momentos en que podrías rendirte, pero eliges continuar. Y te diré algo, cada vez que te mantienes firme en medio de la incertidumbre, estás reprogramando tu cerebro para resistir. Cada vez que eliges paciencia sobre reacción, estás reforzando tu autocontrol. Cada vez que eliges fe sobre ansiedad, estás construyendo tu poder interno. Con el tiempo, ese poder se vuelve tu estado natural. Ya no necesitas forzarlo, simplemente lo eres. Ya no necesitas buscar motivación, porque tu mente aprendió a moverse por convicción. Ya no necesitas que te empujen, porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Y aquí está una verdad que pocos aceptan: dominar la mente no significa eliminar el caos, significa aprender a permanecer sereno dentro de él. La vida nunca dejará de presentarte desafíos, pero tú puedes aprender a enfrentarlos con ecuanimidad. Esa serenidad es tu escudo, tu arma, tu ventaja. Cuando aprendes a mantener la calma bajo presión, el mundo deja de tener control sobre ti. Las situaciones pueden cambiar, la gente puede fallarte, los planes pueden romperse, pero tú no te quiebras, porque ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la claridad, y esa claridad no viene de tener todas las respuestas, viene de confiar en ti. La confianza interior es un compromiso contigo mismo, no se construye con afirmaciones vacías, sino con hechos, con cada promesa que cumples, aunque nadie lo vea, con cada mañana que te levantas sin ganas, pero lo haces igual, con cada día en que eliges tu propósito sobre tu comodidad. Esa consistencia silenciosa te convierte en alguien sólido, porque mientras la mayoría busca resultados visibles, los verdaderos creadores trabajan en silencio, fortaleciendo su mente, su carácter y su enfoque. Entendí que el poder más grande no se muestra, se siente, no necesita demostración, porque se manifiesta en la forma en que caminas, hablas y decides. Con el tiempo, esa fortaleza interior empieza a reflejarse en todo. Tus relaciones cambian, porque ya no toleras lo que te resta. Tus prioridades se ordenan, porque ya no confundes lo urgente con lo importante. Tu energía se eleva, porque ya no la desperdicias en explicaciones ni justificaciones. Empiezas a vivir con propósito, no con prisa, y lo más hermoso es que ya no te importa ser comprendido. Dejas de intentar convencer al mundo de quién eres. Ya no necesitas que te vean, porque tú te ves. Ya no esperas reconocimiento, porque te reconoces. Esa independencia emocional es la cima de la libertad humana. He llegado a un punto en mi vida donde entiendo que la verdadera transformación no hace ruido, no se anuncia, no se publica, no se celebra en público, ocurre en silencio, mientras el mundo duerme. Ocurre en los momentos en que eliges mantenerte firme, en los días en que no hay aplausos, en las noches en que solo tú sabes lo que estás superando, y es ahí, en ese espacio invisible, donde te conviertes en alguien que ya no necesita demostrar fuerza, porque la encarna, alguien que ya no busca inspiración, porque se ha vuelto fuente de ella, alguien que no compite, porque su única comparación es con la versión anterior de sí mismo. Eso es dominio, no el dominio sobre otros, sino sobre ti, no el poder de imponer, sino el poder de permanecer, no el control externo, sino el control interno. Cuando llegas a ese nivel, la vida deja de sentirse como una lucha, comienza a sentirse como una danza. Ya no te opones a lo que sucede,
fluyes con ello, ya no te resistes al cambio, lo utilizas, ya no temes perder, porque entiendes que nada se pierde realmente, solo se transforma, y ahí ocurre la magia, cuando tu mente deja de pelear con la realidad, tu energía se libera para crear, porque la mayor parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la forma en que lo interpretamos. Cuando cambias la interpretación, cambias tu mundo. Yo lo experimenté el día que dejé de ver los desafíos como castigos, y empecé a verlos como oportunidades. Mi vida dio un giro completo, ya no me preguntaba, ¿por qué esto me pasa?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta me devolvió el control. El dominio mental no te vuelve inmune al dolor, pero te da perspectiva, te enseña a mirar más allá de lo inmediato, a entender que cada prueba tiene un propósito oculto, y cuando logras ver ese propósito incluso las heridas se vuelven sagradas, porque cada golpe que recibiste te preparó, cada decepción te refinó, cada pérdida te purificó, todo lo que creíste que te destruía, en realidad te estaba moldeando para sostener lo que hoy eres capaz de manejar. Así que, si estás en un momento donde la vida parece difícil, donde la mente se llena de dudas, donde el camino se oscurece, quiero que recuerdes esto: no estás retrocediendo, estás siendo entrenado, no estás cayendo, estás siendo llamado a elevarte, y cuando salgas de esto, porque saldrás, no serás el mismo, serás más fuerte, más consciente, más estable, serás dueño de ti. Hay un momento en el camino del crecimiento donde ya no se trata de mejorar sino de renacer, un punto donde entiendes que no basta con aprender nuevas estrategias o adquirir más conocimiento, necesitas una nueva identidad, una mente nueva, un corazón nuevo, una visión nueva, porque el hombre que eras ya no puede sostener el nivel de vida que deseas construir, y ese proceso de transformación no es suave, es una demolición. Primero la vida te desarma, te quita lo que creías necesitar, te enfrenta con tus vacíos más profundos, te obliga a soltar lo que ya no sirve, aunque duela, porque para que nazca una nueva versión de ti, la anterior debe morir. Recuerdo cuando todo dentro de mí parecía colapsar, no era una crisis externa, era interna. Por fuera todo seguía igual, pero por dentro algo gritaba por un cambio. Ya no podía seguir actuando, aparentando, fingiendo tener el control. Sentía que cada logro perdía sabor más rápido, que cada meta alcanzada dejaba un vacío más grande, y fue ahí donde entendí que el verdadero progreso no siempre se siente bien, a veces el crecimiento se disfraza de pérdida, porque la transformación no comienza cuando todo está en orden, comienza cuando algo dentro de ti ya no encaja en la vieja versión de tu vida. Esa incomodidad que sientes no es debilidad, es evolución, es tu alma empujándote hacia un nivel donde la calma no depende de lo externo, sino de tu estado interno. Muchos se resisten al cambio, porque temen perder lo conocido, pero dime algo: ¿de qué sirve aferrarte a lo que ya no te representa? ¿De qué sirve mantener relaciones, hábitos o pensamientos que te mantienen pequeño solo porque te resultan familiares? El verdadero crecimiento exige coraje, el coraje de soltar, el coraje de no saber, el coraje de comenzar otra vez. Yo tuve que soltar partes de mí que amaba, versiones que me habían servido, máscaras que me habían protegido, y en ese proceso descubrí que no perdía nada esencial, solo estaba haciendo espacio para algo más grande, más auténtico, más mío. La autosuficiencia emocional no se trata solo de soportar el dolor, sino de trascenderlo, de convertir las heridas en sabiduría, la soledad en claridad, el silencio en poder, y cuando logras hacerlo algo cambia para siempre, dejas de reaccionar ante la vida y comienzas a co-crear con ella. Dejas de vivir en modo supervivencia y empiezas a vivir en modo expansión. Ya no luchas contra la corriente, fluyes con ella, ya no fuerzas resultados, los atraes desde la estabilidad de quien sabe quién es, y ese estado no es algo que se obtiene una vez, es una práctica diaria, una forma de ser. Comienza cuando eliges la presencia sobre la prisa, cuando eliges la calma sobre el caos, cuando eliges actuar desde la intención, no desde la impulsividad, porque la transformación no ocurre de golpe, ocurre en cada decisión pequeña que tomas cuando nadie te observa. Y aquí está una verdad que pocos aceptan: no puedes transformar tu vida sin antes transformar tu mente, no puedes crear abundancia con pensamientos de escasez, no puedes tener relaciones sanas si no sanas tu relación contigo, no puedes tener paz si tu diálogo interno es una guerra. Todo cambio duradero comienza en lo invisible, en tus pensamientos, en tu energía, en tu percepción. La mente crea primero, la realidad sigue después. Por eso, cada vez que eliges un pensamiento diferente,
estás moviendo las piezas de tu destino. Cada vez que eliges no reaccionar ante la negatividad, estás rompiendo un patrón antiguo. Cada vez que eliges amor propio sobre la necesidad de aprobación, estás reclamando tu poder. Con el tiempo ese cambio interno empieza a reflejarse afuera, las oportunidades correctas aparecen, las personas adecuadas llegan, las puertas se abren, no porque el universo cambió, sino porque tú cambiaste tu frecuencia. La vida no te da lo que pides, te da lo que eres capaz de sostener, y sostener requiere fortaleza emocional, porque el éxito no destruye a nadie, lo que destruye es no estar preparado emocionalmente para sostenerlo. Por eso la autosuficiencia no es frialdad, es equilibrio, no es desconexión, es claridad, es la capacidad de mantenerte centrado en medio de la abundancia, y también en medio del caos. He visto a muchos perderse cuando las cosas empiezan a ir bien, porque su mente aún vive en el miedo, siguen actuando desde la carencia, desde la necesidad de validación, desde la inseguridad disfrazada de ambición, y la vida en su sabiduría los devuelve a la lección que aún no aprendieron. Por eso, no temas los ciclos. Si vuelves a una situación similar, no es castigo, es repetición para que respondas diferente. La transformación verdadera no es lineal, es espiral. Vuelves a los mismos lugares, pero con otra conciencia, hablas con las mismas personas, pero ya no desde la herida, sino desde la madurez, te enfrentas al mismo problema, pero esta vez con calma. Eso es evolución, no escapar de tus viejas pruebas, sino superarlas con una nueva versión de ti, y llegará un punto donde mirarás hacia atrás y entenderás por qué todo tuvo que suceder exactamente como sucedió. Verás que cada pérdida fue protección, que cada rechazo fue redirección, que cada caída fue una preparación para sostener lo que hoy puedes manejar con serenidad. Entonces sabrás que ya no eres el mismo, que no reaccionas igual, que ya no te afecta lo que antes te hería, que ya no necesitas explicar tu valor, porque lo encarnas, y ahí, justo ahí, comienza tu expansión, porque la expansión no es gritar, he cambiado. La expansión se siente en la calma con la que enfrentas lo que antes te desbordaba, en la certeza silenciosa de quien ya no necesita demostrar nada, en la gratitud que sientes incluso por lo que dolió. Cuando alcanzas ese nivel de conciencia, dejas de pelear por tener razón, y comienzas a vivir con propósito, dejas de querer controlar a los demás y comienzas a liderarte a ti mismo, dejas de buscar perfección, y comienzas a practicar presencia, y esa presencia, plena, consciente, firme, se vuelve tu poder más grande, porque el poder real no es gritar más fuerte, es mantener la calma cuando el resto pierde la cabeza, es seguir avanzando cuando nadie cree en ti, es mirar tus heridas sin vergüenza y decir, esto también soy yo, y con todo, sigo de pie. Eso es lo que define a los hombres y mujeres que dejan huella, no su talento, no su suerte, sino su capacidad de mantenerse en paz mientras todo cambia. Esa paz no se compra, se conquista, y quien la conquista ya no necesita competir, porque cuando te conviertes en tu propio centro, ya no dependes del mundo para sentirte completo, y en ese punto eres libre, libre de las expectativas, libre del pasado, libre del miedo, eres dueño de ti. Y nada, absolutamente nada, puede ser más poderoso que eso. Llega un momento en la vida donde comprendes que ya no hay nada que demostrar, donde dejas de correr detrás de resultados, de personas, de validaciones, donde la paz se vuelve más importante que la razón, y el silencio más valioso que cualquier aplauso. Ese momento marca el verdadero inicio de la madurez emocional. He pasado por etapas donde confundí éxito con plenitud, donde creí que el reconocimiento llenaría lo que el alma no encontraba, pero con el tiempo entendí que nada externo puede suplir lo que falta dentro. Puedes tenerlo todo y aún sentirte vacío si no estás en armonía contigo mismo. La autosuficiencia emocional no consiste en no necesitar a nadie, sino en no depender de nada para sentirte completo. La plenitud no llega cuando todo está perfecto, llega cuando aprendes a estar en paz incluso con lo imperfecto, porque la vida nunca será estable. Siempre habrá algo que falta, algo que cambia, algo que desafía tu equilibrio, y sin embargo en medio de todo eso, puedes elegir estar bien. Esa es la maestría. Ser fuerte no es endurecerte, es volverte sabio, es entender cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo soltar sin resentimiento y cuándo insistir con fe. La fortaleza interior no tiene que ver con resistirlo todo, sino con discernir qué merece tu energía y qué no. Y aquí está una verdad que aprendí después de muchos años: la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no necesitar hacerlo para sentirte en paz. Es la libertad de no reaccionar ante cada provocación, de no caer en cada trampa emocional,
de no buscar aprobación en cada paso. Esa libertad te da un poder que pocos entienden, porque ya no estás gobernado por el mundo, sino por tu conciencia. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre mayor sabio, de mirada tranquila. Le pregunté cuál era, según él, el secreto de la paz interior. Sonrió y me dijo: deja de intentar que la vida sea fácil, hazte tú más fuerte. Sus palabras me acompañaron siempre, porque la mayoría busca que el mundo cambie para poder estar en calma, pero el sabio no espera calma del mundo, la cultiva dentro, y una vez que la tiene, nada ni nadie puede arrebatársela. Tu poder no está en controlar las circunstancias, sino en controlar tu estado, porque el mundo puede ser inestable, pero tú puedes ser sólido. El mundo puede ser ruidoso, pero tú puedes permanecer en silencio. El mundo puede ser incierto, pero tú puedes tener dirección. Ese es el equilibrio del hombre que ha conquistado su mente y su corazón. Cuando llegas a ese punto, dejas de buscar motivación y comienzas a vivir desde inspiración. Ya no haces las cosas por miedo a perder, sino por amor a crecer. Ya no actúas desde la urgencia, sino desde la intención. Y lo más importante, ya no persigues la felicidad, la proyectas, porque entiendes que la felicidad no se encuentra, se construye desde dentro, a través de la gratitud y la coherencia. La coherencia, esa palabra resume la esencia de la autosuficiencia emocional: pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Cuando tus pensamientos dicen una cosa, tus emociones otra y tus acciones otra, vives dividido, pero cuando todo dentro de ti apunta hacia un mismo propósito, te vuelves imparable, no porque todo te salga bien, sino porque nada te saca de tu centro. Yo aprendí que la coherencia no se logra con esfuerzo, sino con presencia, con escuchar tu intuición y tener el coraje de seguirla, con ser honesto contigo, incluso cuando esa verdad incomoda, porque la integridad interior es el cimiento de toda fortaleza duradera. Y aquí quiero decirte algo muy importante: no hay final en este camino, el crecimiento no termina, la transformación no se detiene. Cada día, la vida te ofrecerá una nueva oportunidad para elegir conciencia sobre reacción, amor sobre miedo, serenidad sobre caos. Ese es el entrenamiento de los que viven despiertos, porque al final, el propósito de la vida no es llegar intacto, sino llegar completo. No es evitar el dolor, sino aprender de él. No es no caer, sino levantarte con más sabiduría. Y cuando entiendes eso, dejas de temerle a la vida, y comienzas a colaborar con ella. Hoy puedo decirlo con certeza: nada de lo que perdí me hizo más débil, todo lo que solté me liberó, todo lo que dolió me enseñó, todo lo que esperé me preparó, y todo lo que sigo aprendiendo me mantiene humilde, consciente y fuerte. Así que si estás pasando por un momento difícil, si sientes que estás al borde, que todo se mueve y que nada tiene sentido, recuerda esto: no estás siendo castigado, estás siendo moldeado, estás siendo preparado para sostener una versión más grande de ti. El dolor no viene a destruirte, viene a despertarte, y cuando despiertes, cuando veas con claridad todo lo que eras capaz de soportar, de amar, de crear, entenderás que la vida no te quitó nada, te devolvió a ti mismo. Esa es la victoria más grande: no conquistar el mundo, sino conquistarte a ti, porque cuando lo logras, el mundo deja de intimidarte, y entonces caminas con calma, hablas con propósito y vives con gratitud. Y al final del día, eso es lo que realmente importa, no cuánto lograste, no cuántos te admiraron, sino cuánta paz fuiste capaz de sostener en medio de todo, porque la paz, esa es la verdadera riqueza, la que nadie puede robarte, la que no depende de nada ni de nadie, la que solo pertenece a quien aprendió a ser suficiente consigo mismo. Así que camina con calma, habla con verdad, actúa con propósito, y nunca olvides que tu mayor poder no está en lo que haces, sino en quién eres cuando todo se detiene. Y si logras mantenerte firme en medio de la tormenta, sereno en medio del ruido, agradecido en medio del vacío, entonces sin duda, ya lo lograste.